Hola, muy buenos días o buenas tardes, profesora. Nosotros somos el equipo 7, conformado por Nicolás Fuentes, Norbert Ramírez y yo, Enzo Velázquez. Hoy le venimos a presentar nuestro proyecto final para la asignatura de cálculo diferencial. Lo titulamos Detección de anomalías en tráfico de red. Y la idea de esta presentación es mostrarle paso a paso cómo aplicamos la matemática pura dentro del área de ingeniería informática. Para comenzar, en esta segunda diapositiva queríamos dejar muy clara la definición de nuestro proyecto, es decir, qué es lo que nos propusimos construir y por qué. Básicamente, nuestra propuesta es diseñar una herramienta informática que sea capaz de analizar datos simulados de tráfico de red, extrayéndolos desde un archivo CSV. ¿Con qué fin? Con el fin de detectar picos totalmente anómalos que puedan representar una sobrecarga peligrosa para un servidor o, en el peor de los casos, un ataque malicioso conocido como DDoS. Pasando a la tercera diapositiva, aquí profundizamos en el tema y la problemática. Todos los servidores de hoy en día, ya sea el portal de INACAP o un banco, pueden verse afectados por un aumento repentino del tráfico. El desafío real de un informático es distinguir cuándo ese crecimiento es normal, por ejemplo, mucha gente entrando un lunes en la mañana al banco, y cuándo es un comportamiento anómalo que requiere levantar una alerta temprana para que el servidor no se caiga. Y para resolver esto, nuestra conexión directa con la asignatura se basa en cuatro nociones matemáticas clave que están en esta presentación. Primero, las derivadas, que nos sirven específicamente para calcular la tasa de cambio de tráfico entre distintos periodos. Segundo, los límites, que nos ayudan a entender la tendencia y el comportamiento que esperamos del sistema. Tercero, los umbrales, que nos permiten establecer matemáticamente un valor crítico que funcione como un gatillo para activar la alerta. Y cuarto, los gráficos que son fundamentales para la visualización de estas variaciones en el tiempo. Con esta base definimos nuestro objetivo general: diseñar un algoritmo computacional basado íntegramente en cálculo diferencial, que detecte estos aumentos repentinos en el tráfico, evaluando si la tasa de cambio supera un umbral crítico. Para guiar nuestra investigación y no desviarnos, nos planteamos cuatro preguntas fundamentales. Número uno, ¿cómo logramos representar este tráfico de red de forma gráfica usando datos puros? Número 2, ¿de qué manera la derivada nos permite identificar los cambios bruscos? Número 3, ¿qué valor o qué fórmula podemos usar para definir lo que se considera un umbral crítico seguro? Y finalmente, la número 4, ¿cómo diferenciamos con seguridad un aumento normal de un posible ataque DDoS? Nuestra metodología de trabajo para resolver esas preguntas fue bastante clara y secuencial. Primero, crear o recolectar datos simulados realistas. Segundo, graficar ese tráfico periodo a periodo. Tercero, aplicar la matemática calculando la tasa de cambio. Y cuarto, definir nuestro umbral y las alertas automáticas. Todo esto se sostiene en tres pilares que se ven abajo: el pilar matemático, con derivadas y límites; el pilar de ciberseguridad, con el concepto de anomalías y servidores; y el pilar tecnológico, donde entra el uso de archivos y lenguajes de programación. Finalmente, en el cronograma de la etapa 1 puede ver cómo distribuimos todo este trabajo. La primera semana nos dedicamos a definir los objetivos que acabo de mencionar. La semana 2 y 3 fueron exclusivamente para trabajar en las evidencias, es decir, conectar las derivadas con el archivo CSV usando herramientas de análisis. Y para esta entrega final de la etapa 3 nos enfocamos en terminar el prototipo y grabar este video demostrativo. Ahora, para entrar de lleno en la etapa 2 y explicarles cómo aplicamos estas evidencias tecnológicas, los dejo con mi compañero Norbert. Gracias, Enzo. Como les comentaba mi compañero, el gran desafío matemático que teníamos era cómo diferenciar a la gente normal de los bots. Si uno mira los datos puros en un archivo CSV, un ataque se ve básicamente como un salto gigantesco y muy anormal en el volumen de visitas. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que el cálculo diferencial era la solución perfecta. El detalle está en que en matemáticas nos enseñan derivadas con funciones continuas, pero en la informática real los servidores nos entregan datos en paquetes separados, segundo a segundo. Entonces no tenemos una curva continua y perfecta. Por eso tuvimos que usar lo que se llama una derivada aproximada, aplicando la fórmula clásica de la pendiente de la
recta secante, en la pantalla puede ver la fórmula. Es el delta T de tráfico, dividido por el delta T minúscula de tiempo. Es decir, tomamos el tráfico actual menos el anterior y lo dividimos por el tiempo actual menos el anterior. Esta fórmula tan simple es la que nos permite calcular a qué velocidad exacta está entrando el gráfico a nuestra web. Una vez teniendo clara la fórmula de la derivada, teníamos que darle al programa una regla matemática para que supiera cuándo alertarnos. Así que implementamos el concepto de umbral crítico, que nosotros llamamos UC. Este número no se elige al azar, básicamente representa lo máximo que puede soportar y variar nuestro servidor en un día normal sin caerse. Entonces, la lógica que armamos quedó muy sencilla. Si el valor absoluto de la derivada que calculamos llega a ser mayor que nuestro umbral crítico, el programa entiende que esa velocidad de vistas es irreal para usuarios normales y automáticamente levanta una alarma roja de anomalía. Si hacemos un resumen de nuestra etapa 2, logramos responder a nuestra investigación con 4 puntos claves. Primero, vimos que es muy viable simular el tráfico de red usando datos leídos desde un archivo CSV. Segundo, comprobamos que la derivada aproximada es, por mucho, la mejor forma de medir la velocidad de las visitas. Tercero, nos dimos cuenta de que el umbral siempre tiene que calcularse observando el tráfico sano primero, para tener una línea base sólida. Y cuarto, comprobamos matemáticamente que si un usuario entra orgánicamente, la curva sube de a poco, de forma gradual. Pero si es un ataque de DOS, el salto de la curva es casi vertical. En esta diapositiva incluimos nuestra bitácora, donde anotamos cómo nos fuimos repartiendo el trabajo. Desde leer foros de ciberseguridad en páginas como IBM o Cloudflare para entender los ataques, hasta las reuniones que tuvimos para ver cómo íbamos a implementar una fórmula de cálculo dentro de la lógica algorítmica de un programa. Y así llegamos a la etapa 3. Aquí tuvimos que sentarnos a pensar cómo iba a ser nuestro producto final. Al principio queríamos tratar de conectarnos a una red real y monitorearla, pero tuvimos que descartar esa idea porque necesitábamos una infraestructura física de la que no disponíamos. Así que decidimos hacer un laboratorio guiado de análisis con datos simulados. Además, una decisión muy importante, en vez de hacer un código en consola que solo mostrara texto, decidimos hacer una aplicación web frontend usando HTML, CSS y JavaScript. Elegimos JavaScript porque es muy rápido, corre en cualquier navegador y nos permite usar herramientas gráficas como Canvas para poder dibujar las curvas y las derivadas en tiempo real sin tener que instalar ningún programa adicional. Para mostrarle lo bien que quedó el código funcionando, le doy el pase a Nicolás. Esta es nuestra aplicación web, la cual dividimos en pasos simples. Paso 1 es calibrar el sistema, es decir, decirle al programa que el comportamiento normal. Le voy a dar al botón calibrar. Lo que sucede de fondo es que el código JavaScript lee un tráfico sano, busca la velocidad más alta, le suma el porcentaje como margen de error y nos devuelve un umbral crítico, seguro. Acá, por ejemplo, nos sugiere que el umbral máximo de tolerancia es 30. En el paso 2 vamos a probar el tráfico normal. Le voy a iniciar. Y miren, los gráficos de arriba muestran a los usuarios entrando de forma natural, pero el gráfico verdaderamente importante es el de abajo, que es una línea derivada calculándose en el tiempo real. La realidad punteada es el límite de 30 que obtuvimos antes. Se observa la línea verde que representa la velocidad del tráfico, se mueve según movimiento sobrepasa la línea roja. Entonces el sistema clasifica todo como normal. Pero ahora hagamos la simulación del ataque de DOS. Le voy a dar a iniciar. Comienza todo tranquilo y de repente ahí está el ataque. Noten cómo el tráfico inferior detectó que la velocidad del tráfico, la derivada, rompió el umbral violentamente e instantáneamente marcó los puntos de la anomalía en color rojo. Para que se entienda bien cómo aplicamos esto en el código fuente, la verdad es que es pura matemática. En nuestro archivo app.js creamos una función llamada AnalyzeData. Esta función va leyendo los datos segundo a segundo. Dentro de la función creamos una variable llamada delta traffic
que literalmente se encarga del resto del tráfico actual menos el tráfico del segundo anterior. Luego hacemos otra variable delta time restando los tiempos. Y finalmente declaramos las variables más importantes, que es el rate o la tasa de cambio. Esa variable se calcula dividiendo el delta traffic entre delta time, y esa función es la fórmula exacta de la derivada que la explicaba Norbert hace un momento. Luego el código hace una validación simple. Si ese rate es mayor a 30, pinta todo de rojo y genera la alerta. De esta forma llevamos la matemática pura al código. Volviendo a la presentación para ir concluyendo, ¿qué sacamos en limpio de todo esto? La simulación nos demostró que al punto más crítico del ataque, el código calculó una tasa de 170 peticiones por segundo, lo que obviamente superó por mucho nuestro umbral de 30 y generó 6 alertas de seguridad consecutivas. Nuestra conclusión principal de todo este proyecto es que si uno trabaja en seguridad informática, enfocarse solamente en la cantidad total de visitas puede llevarnos a cometer errores, porque simplemente van a existir eventos masivos como los Cyber Days que pueden confundir al sistema. La única forma objetiva, comprobable y analítica de separar el comportamiento humano de un ataque de bot es midiendo la velocidad en que cambia este tráfico. Y para lograr eso, la derivada de cálculo diferencial es la herramienta ideal. También queríamos destacar que este proyecto final no fue solo para aplicar conceptos de cálculo, sino que logramos integrar varias asignaturas de nuestra carrera. Evidentemente, el cálculo diferencial es la base teórica para comprender cómo funciona la tasa de cambio, pero también utilizamos programación web para armar toda la interfaz visual y escribir la lógica matemática en el algoritmo. Aplicamos fundamentos de ciberseguridad para entender cómo proteger un servidor en la vida real. Usamos lo aprendido en base de datos para ordenar y leer en las columnas y filas del archivo CSV. Y finalmente aplicamos la innovación y emprendimiento, porque logramos tomar un problema técnico y transformarlo en una aplicación web interactiva aportando valor. Toda esta teoría la respaldamos leyendo documentación técnica de empresas referentes en el área como IBM y Cloudflare, que son expertos en detener ataques de DOS. Además, usamos material de Khan Academic para repasar la matemática con derivadas. Con esto damos por terminada nuestra presentación. De parte de Enzo, Norbert y mía, le agradecemos mucho su tiempo, profesora, y esperamos que le haya gustado cómo logramos combinar las matemáticas con la programación. Si tienen alguna duda con el código o cálculos, quedamos en su total disposición. Muchas gracias.